Como lo anunciamos con nosotros, el titular de la cartera de trabajo, Patricio Nacimiento. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Byron. Saludo primero a Andrea, por supuesto, igual a usted, Byron, y a Lautaro. Y antes de contestar las inquietudes periodísticas de ustedes, permítanme felicitar a la Policía Civil Nacional, al ministro del Interior, Patricio Carrillo, que estuvo aquí hace pocos minutos, al ministro de Gobierno, Pancho Jiménez, por el gran trabajo y labor desplegada el domingo, 1 de mayo, Día del Trabajo, que se custodió la seguridad de todos los que transitaron por las calles de las ciudades del país, particularmente Quito, Guayaquil, Cuenca y otras, con absoluta libertad, con absoluto respeto a quienes tienen derecho a protestar, con absoluto cuidado de la seguridad pública. Por ello, como ministro del Trabajo, felicito a esos dos colegas, ministros del Interior y de Gobierno, porque hicieron una extraordinaria labor. Y también a los trabajadores ecuatorianos que, más allá de cumplir su día clásico, el 1 de mayo, hicieron una marcha pacífica y absolutamente en paz. Ministro, según los últimos datos del INEC, la tasa de desempleo sigue por encima de los 4, está en 4.85%. Así es. Y eso implica que hay más de 400.000 personas que aún están en el desempleo, pero hay miles que están en el subempleo, empleo inadecuado, como lo quieran llamar. ¿Está en deuda el gobierno este primer año al no haber cumplido la meta que ofreció en campaña de esos 400.000 empleos en el primer año? El gobierno cumplió, y voy a ser más dramático en las cifras, Byron. Cuando recibimos el gobierno, lo recibió el presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo, eran 6 millones de ecuatorianos que estaban, como usted bien manifiesta, o desempleados o subempleados o en la informalidad. Se han conseguido 350.000 empleos adecuados en lo que va del gobierno. Por lo tanto, ya estamos en 5.700.000, ese grupo de desempleados e informales o subempleados. Por tanto, el gobierno cumplió. Cumplió además con la presentación de un proyecto de ley. No nos olvidemos, a veces la memoria es frágil. El 24 de septiembre del año pasado, el presidente Lasso presentó a la Asamblea un proyecto que incorporaba temas laborales. Lo que pasa es que el CAL, y yo fui parte del CAL 4 años, de los 8 que fui legislador, 2 como vicepresidente, ni siquiera abrió la carpeta donde estaba el proyecto de ley que el presidente Lasso presencialmente en la Asamblea, le acompañamos todo el gabinete, presentó relativo, estimado Byron, a temas laborales, a tener una normativa laboral que se fije, que ponga ojo a esos casi 6 millones de ecuatorianos que están buscando una solución. Y yo sí exhorto a la Asamblea que cumpla con su deber el momento en que eventualmente vuelva el presidente Lasso a remitir un proyecto de ley, porque no hay derecho que le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que regímenes anteriores, es decir, tener los guarismos, a los que nos gusta el fútbol hablamos así, tener guarismos o cifras tan dramáticas como que 3 de cada 4 mujeres, Byron, no tienen empleo, como que 8 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, como que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, y algunos, en forma indolente, ni siquiera abrieron la carpeta del proyecto de ley sobre temas laborales que incluía temas de orden de inversión y el otro que se aprobó en noviembre, pero la pregunta del millón es, ¿hemos cumplido? Sí, 350.000 plazas de trabajo. Y déjeme leerle algo más, y tengo aquí el papelito. Hay una mejora importante del empleo adecuado para las mujeres, ojo, que pasó del 23.9% al 27.8% en el último mes, casi 4 puntos porcentuales más. Y también el subempleo bajó del 20.5% al 18.5%. Con estas cifras que son dadas por el INEC, ojo, no por el Ministerio de Trabajo, estamos demostrando el gran corazón que le ha puesto el presidente Lasso al tema del empleo, particularmente en jóvenes y en mujeres. Por tanto, yo sí exhorto que cuando tengamos estas conversaciones sobre el empleo, nos fijemos en los que están atrás, pues. Nos fijemos en los 5 millones y pico de ecuatorianos que no tienen trabajo. Y no solamente en los que sí lo tienen. Termino esta parte con esta reflexión, Byron. Yo creo que está bien que nos preocupemos de los trabajadores. Está muy bien. Yo como ministro del Trabajo lo hago todos los días. Pero ya es hora de que nos preocupemos de los no trabajadores, de los que no tienen empleo. Aquellos, yo soy arquitecto, aquellos trabajadores de la construcción que se paran todos los días en la esquina de la 6 de diciembre
y Granados. y Granados, bien, gracias a la corrección, Byron, buscando la chamba ese día, o como dicen los costeños, el cachuelo. Porque sin la chamba o el cachuelo, Byron, ese día o mal comen o no comen. Y resulta que hay algunos legisladores, y lo digo con respeto, pero con frontalidad, que dicen que este tema pues ya se lo tratará algún momento. No, señor, es un tema importante al cual le ha puesto todo el corazón, toda la fuerza el presidente Guillermo Lasso y por supuesto el entorno de su gobierno. Y algo más, hace pocas semanas se archivó el proyecto de inversiones y empleo. Se archivó. Perdóneme, yo fui legislador y cuando un legislador no está de acuerdo con determinado texto, que tienen pleno derecho a no estarlo, tienen que proponer un texto. Para eso se inventó el debate legislativo. Lo que no está bien es que se haya archivado el proyecto sin poner su opinión. Repito, 87 voluntades archivaron el proyecto cuando bien pudieron aquellas 87 voluntades proponer un texto alternativo. De eso se trata en cuanto a que se inventó pues hace tantos años en la democracia del mundo el debate legislativo, pero no el archivo per se de un proyecto que podía ser mejorado. Yo no conozco, Byron, una sola ley perfecta, no conozco un proyecto perfecto, había que mejorarlo, para eso se inventó el debate legislativo. Esa indolencia, espero, no se vuelva a repetir cuando el gobierno, que ha presentado ya varios proyectos y no se los ha tratado, en este momento está el proyecto de ley de educación sin ser tratado, el proyecto del uso progresivo de la fuerza sin ser tratado, el proyecto de comunicación. A propósito, ayer fue el día de los periodistas, feliz día, pero exacto, libertad de prensa, pero y es hora que se trate el proyecto de libertad de prensa que presentó el presidente Lasso el mismo 24 de mayo. Y precisamente en ese sentido, ministro, ustedes entonces ya están por presentar esta reforma laboral de la que hemos conversado estos últimos meses. Le voy a hacer esta pregunta ahí mismo. Y entiendo que desde el pasado 17 de marzo estaban reunidos también en estas mesas de diálogo con el FUD para precisamente elaborar estas reformas. ¿Cómo se va a proceder? Es decir, ¿van a llegar a la Asamblea Nacional con todo lo que usted nos acaba de decir o van a ir directamente por la consulta popular que también se había puesto sobre la mesa? Importante su pregunta, Andrea. El presidente Lasso invitó a todos a debatir el proyecto laboral o por lo menos las iniciativas que existen de orden laboral. Y lo dijo públicamente. Y por eso es que hay mesas de trabajo que están precisamente reunidos. El día de mañana tenemos una nueva reunión con las organizaciones que conforman el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Ya ha dado resultados las mesas? Estamos trabajando en ello y el resultado se verá oportunamente, pero el primer buen resultado, ya que usted me pregunta el resultado, es que estamos reuniéndonos, pues, que estamos dando lo que todos los políticos en su momento dicen y pocos cumplen, el diálogo. Todos en el país hablan de que hay que dialogar y cuando se dialoga algunos le ponen peros. No, señor, tenemos que dialogar. El día de mañana habrá una nueva reunión de la mesa de empleo, hay otra mesa, la mesa del IES también, que tiene sus reuniones, porque el presidente Lasso en el gobierno del encuentro ha implementado esto que se llama diálogo, de tal manera que sí, los resultados ya están, estamos conversando. Ministro, perdón, solo para precisar, Encantado. ¿Cómo va a ingresar entonces esta reforma laboral? ¿Va a ingresar a la Asamblea Nacional o se van a ir por la consulta popular? El presidente de la República tomará esa decisión dependiendo, por supuesto, de los resultados finales que dichas reuniones a las que estamos haciendo referencia, Andrea, usted y yo, tengan como resultado. Por lo pronto, vamos bien, dialogando. Obviamente hay que consensuar con los que piensan diferente, pues porque los que piensan igual que uno no es necesario consensuar, ya estamos consensuados, si cabe decirlo. Por lo tanto, hay que tratar de consensuar, hay que dialogar, hay que conversar con aquellos que piensan diferente. En alguna ocasión, yo era muy muchacho, el presidente Durán Ballén me dijo, las decisiones fáciles ya están tomadas, pues. Sería una torpeza no haber tomado las decisiones fáciles. Las que quedan por ser tomadas son las difíciles. Y por supuesto hay ciertas dificultades. Tenemos que aceptar en relación al tratamiento de una normativa laboral que tiene que ser moderna. Por eso le dije a Byron hace pocos minutos, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que regímenes anteriores, porque el resultado está ahí, pues casi 6 millones de ecuatorianos sin empleo pleno me refiero. Por tanto, tenemos que acometer esto con responsabilidad, dialogando con la fórmula que el presidente Lasso nos dijo hace ya algunas semanas, inherentes a conversar y ojalá tener una normativa que, y con esto termino esta parte, Andrea, con su venia, que haga que las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pierdan el miedo
pierdan el miedo a contratar más gente. Yo les invito a ustedes, acuciosos periodistas como son, inviten a cualquier empresario, sobre todo medianos y pequeños, MIPYMES, a cualquiera, no les doy ni el nombre, y pregúntenle por qué no crece su negocio, por qué no incorpora nuevos ecuatorianos a su nómina, por qué no abre nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pregúntenles, les pido, les exhorto a que lo hagan y les aseguro que la respuesta será, con la normativa que tenemos, no invita a contratar más gente. Tenemos que vencer ese miedo. Pero, ministro, bueno, hemos hablado entonces de estos empleadores, de las centrales sindicales que son los trabajadores, pero ¿qué pasa con los desempleados? ¿Ya han tenido reuniones con ustedes? Yo sí. ¿Los han involucrado también y van a seguir participando? ¿Ustedes? Sí, hay una Asociación Nacional de Desempleados y Subempleados que lo maneja Marcelo López, ingeniero Marcelo López o economista Marcelo López. He conversado con él varias veces, he conversado con grupos de desempleados. ¿Qué le ha dicho usted de él? Todos al unísono piden una normativa laboral, escúcheseme bien, una normativa laboral que haga precisamente lo que acabo de decir, que se pierda el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, o a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades, que pierdan el miedo a poner sucursales, que si una ferretería tiene éxito en el sur de Quito, habrán una sucursal de esa misma ferretería con los mismos dueños en el norte de Quito, y luego en Ambato, y luego en Machala, y luego en Guayaquil. ¿Por qué no se aperturan esos nuevos negocios? Porque existe temor a crecer. ¿Y por qué existe temor? Porque esa normativa que data de 1938, hace 84 años ya, no fue la solución cuando tuvimos la crisis del fenómeno del Niño hace ya 20 años. Tú eras muy joven, posiblemente no te acuerdas. Y no fue solución cuando hubo el terremoto del año 2016. Y tampoco fue solución en la pandemia. Entonces, por Dios, reformemos, hagamos una ley que pueda invitar a que exista inversión. Pero para ello necesitamos generar, y el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, sí lo está haciendo, generar seguridad jurídica. No de otra manera, ya se han firmado, no se entendería, digo, 5.000 millones de dólares en nuevas inversiones. Ministro, pero es que, discúlpeme, pero está muy hablado esto, les digo en serio, porque en realidad un año hablando, un año conversando y no se ha generado una sola nueva normativa. Ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y nos dijo, los empresarios actualmente estamos buscando cómo salir de los empleados y no contratar, porque es tan rígido el régimen laboral que nos impide contratar. ¿Por qué no va por los acuerdos ministeriales o decretos ejecutivos? Porque con la Asamblea mejor ni vaya por ahí. Lo que pasa es que cuando se hacen decretos no se genera seguridad jurídica, porque un decreto puede ser cambiado. Pero eso peor a nada, pues. Sí, claro. Y hemos hecho, yo he firmado varios decretos, varios acuerdos ministeriales que significa el tema de sistemas de contratación. Tiempo parcial, por horas, exacto, sistemas de contratación en turismo, fin de semana, el tema de los trabajos en la noche. Se han firmado algunos acuerdos ministeriales que han sido buenos, pero en términos prácticos no generan la seguridad jurídica que se requiere para invertir más, porque un inversionista de afuera o que tenga dinero afuera y quiera traer al Ecuador, no se fía mucho pues, de acuerdos que pueden ser cambiados en 15 minutos en el despacho de cualquier ministro. Se fían si existe una ley. Por eso es que el gobierno tiene 3 años todavía. Por eso es que y es verdad, por eso es que el presidente Lasso remitió el 24 de septiembre un proyecto de ley. Lo que pasa es que, y repito lo que dije al inicio, nos olvidamos muy pronto. Sí, señor, se presentó un proyecto el 24 de septiembre que ni siquiera fue tratado. Escúcheme, ni siquiera abrieron la primera página de la carpeta que tenía el proyecto de ley, que fue entregado personalmente por el presidente Guillermo Lasso aquel 24 de septiembre. Ahora, se pueden hacer muchas cosas. Hemos generado más de 77,000 fuentes de trabajo y empleo con la plataforma Encuentro Empleo del ministerio que yo dirijo. Se han logrado empleos, cierto es, pero necesitamos más, porque 5.700.000 ecuatorianos están esperando una respuesta. Ministro, para entender algo muy claro y la gente lo que nos está viendo en casa, la pandemia hizo que se perdiera 500,000 de empleos según las cifras que ustedes entregaron en la Asamblea el año pasado. Es verdad. Actualmente usted dice que hay 350,000 empleos generados. ¿Estos son empleos que se recuperaron o son extra? Ambos. Unos se recuperaron. Existe la ley humanitaria, Lautaro. La ley humanitaria, que muchos la critican, no es una ley perfecta, pero es una ley que impidió que, por ejemplo, quebrasen 2 sectores, y soy rápido, el sector del turismo. ¿Usted se acuerda, Lautaro, cuál era la frase hace 2 años? Quédate en casa. Claro, no se podía salir. Esa era la frase. Quédate en casa. Y hoy resulta que, gracias al exitosísimo proceso de vacunación que ofreció el presidente Lasso, el candidato Lasso en aquel entonces y ahora presidente Lasso, hemos reactivado la economía. Y resulta que no solamente que logramos la recuperación de los empleos
y evitar la quiebra, por ejemplo, del sector turístico. Nadie paraba en un parador, nadie paraba en un hotel. ¿Pero cuántos se recuperaron? Yo, De ese $500,000, ¿cuántos se recuperaron? ¿Esos 350,000? entre nuevos y recuperados, mucho más de 350,000, pues mucho más. Y fíjese, le voy a dar otro caso, la floricultura. ¿Quién, cuando quédate en casa era la normativa, quién compraba una flor? ¿Quién cosechaba una flor? ¿Quién exportaba una flor? ¿Quién empacaba una flor? Por lo tanto, solo he mencionado dos ejemplos, el turismo y la floricultura. Se evitó que quiebre y se han recuperado esos empleos. Por supuesto que se han recuperado y con creces, pero por supuesto necesitamos más, porque como le dije a Byron, 5.700.000 ecuatorianos es una cifra enorme. Ministro, entonces, ¿para cuándo estaría lista esta reforma laboral? Y entiendo, se va a enviar por la Asamblea Nacional porque no se descarta eso, le insisto. No, no se descarta, pero el presidente Lasso tomará su decisión el momento que él crea Más o menos, pertinente. ¿para cuándo cree usted que El presidente tendrá? Lasso lo definirá el tiempo, el momento, la oportunidad y el envío o no, por una razón. El presidente Lasso es un hombre que ve al Ecuador en su contexto y tiene que estar preocupado, y de hecho lo está por el tema de seguridad, por el tema de empleo, por el tema de inversión, por el tema de educación, educativo, por todos los temas. Entonces él, con su amplia mente, tendrá que resolver y decidir lo que los ministros de Estado venimos trabajando en las áreas de educación, en las áreas de salud, en las áreas de trabajo y en otras áreas. Muchísimas Lo gracias. comprometo, mientras, para cuando ya tenga ese proyecto de ley, venga acá y lo socialice con nosotros. ¿Dónde le firmo? Encantadísimo. Ya lo pongo. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy El bien. ministro Patricio Donoso, 7:53. Vamos a la pausa.